Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir con ustedes en estos minutos este interesante tema que es resucitación en trauma. Y específicamente vamos a discutir algunos aspectos del paciente con choque hemorrágico. El paciente con hemorragia, con trauma y hemorragia masiva. La hemorragia masiva es sinónimo prácticamente de una alta posibilidad de mortalidad. ¿Cómo se define? Pues en la literatura como un sangrado de difícil control, que el paciente sangre 150 cc por minuto, o que pierda 50% del volumen en las primeras 4 horas, o un volumen, esos son 5 litros en un adulto estándar en 24 horas, o que necesite una transfusión masiva. Como durante la charla vamos a discutir los aspectos específicamente del paciente traumatizado que está sangrando mucho. Entonces, ¿cuál es la definición de transfusión masiva? Porque dijimos que el paciente que sangra masivamente va a necesitar transfusión masiva. Pues aquí hay varios reportes de la literatura, un poquito de controversia. El consenso básicamente es que es un paciente que ha necesitado transfusión de 10 unidades de paquetes globulares en 24 horas. Otra literatura dice 5 unidades en 4 horas y en uno de los últimos reportes que el paciente necesite 10 unidades en 6 horas. Sin embargo, esta literatura confunde un poquito en cuanto a toma de decisiones. No vamos a esperar, por supuesto, que pasen 24 horas para hacer el conteo y clasificar al paciente como una hemorragia masiva. Eso se hace transoperatorio, en quirófano, y cuando nosotros vemos escenarios de hemorragia, escenarios devastantes, así como este individuo que recibió varios impactos de bala, y aquí estamos descubriendo la porción retroperitoneal a través de una maniobra de Cattell-Brasch extensa para poder descubrir el sitio de sangrado. Este paciente, cuando nosotros abordamos e hicimos la laparotomía, documentamos de inicio 2.500 de sangre, de tal forma que aquí no hay dudas de que estamos ante un paciente críticamente enfermo, y si no actuamos rápidamente, este individuo se nos va a ir. Aparte de la lesión de cava, tenía un importante trauma renal. Este es otro ejemplo de una hemorragia masiva. Por fortuna, este individuo traumatizado tuvo la ventaja de que hizo un pseudoaneurisma. Entonces dio tiempo para poder hacer su control vascular y su drenaje. Este paciente no se exsanguinó. Si no hubiese hecho este pseudoaneurisma, probablemente otra evolución hubiera tenido. Y aquí estamos haciendo el drenaje. Es un ejemplo entonces también de la hemorragia periférica, cómo puede hacer que el individuo pierda sangre. Por supuesto que la hemorragia central y la hemorragia periférica va a matar al individuo de todas formas, por la pérdida de sangre. Quizá la diferencia sea en cuestión de abordaje, porque la hemorragia periférica está más accesible al control vascular que la hemorragia central, como en el caso de ese abdomen que vimos sangrando, o ese corazón que tiene 2 agujeros en el ventrículo. Entonces, para poder acceder a este control de hemorragia, tuvimos que hacer la toracotomía, y ahí tiene que invertirse un poco más de tiempo. Muy bien. Este es otro ejemplo de hemorragia masiva, que aquí también no hay mucha discusión, ¿verdad? Todos hemos visto en la literatura que los pacientes con fracturas pélvicas se describe que pueden sangrar hasta 3 litros. También en este caso tuvo la fortuna de que se contuvo. Fue una hemorragia contenida acá y hizo un síndrome de Morella-Valle, es decir, hizo un síndrome compartimental y no se exsanguinó hacia el retroperitoneo, que es como le sucede a la mayor parte de pacientes con fracturas pélvicas. Y pueden ver acá el severo defecto que tiene. Nosotros lo llevamos a quirófano para
no para control de hemorragia, sino que para hacer el drenaje de ese síndrome compartimental. Y lo traigo también como ejemplo documentado, indiscutible, que la pelvis también puede ser causante de una hemorragia masiva. Y aquí estamos drenando el hematoma. Y sí, en efecto, la literatura tiene razón. Puede sangrar hasta 3 litros de sangre, y que para que un paciente se fracture la pelvis casi nunca vienen solos. Vienen con trauma craneoencefálico, con fracturas costales, de tal forma que son pacientes críticamente traumatizados y muy graves. Entonces, ante estos escenarios, nosotros nos preguntamos cuál es el fluido ideal en resucitación. ¿Será que vamos a utilizar cristaloides, coloides, sangre? ¿Cuánto vamos a transfundirlo? La pregunta de en qué momento también hacerlo. Si desde el prehospitalario o en sala de operaciones, en qué momento. Y como les decía, esto que tiene mucha controversia. Si vamos a utilizar solución salina, si es mejor el Hartmann, hipertónico, paquetes globulares, etc. De eso es lo que vamos a discutir en estas siguientes diapositivas. Esto es lo que tradicionalmente hemos aprendido a hacer. Y más que una estrategia basada en evidencia, es una estrategia basada en tradición. Y se van a dar cuenta ustedes lo nocivo que nosotros estamos siendo cuando resucitamos a nuestro paciente. Esto es lo que todos hemos aprendido: la infusión de cristaloides de 2 litros de solución salino o Hartmann. Fíjense, 2 litros pareciera poco, pero nos hacen el 40% del gasto cardíaco, recuperado solo con agua y sales. Eso va a provocar intensos cambios fisiológicos en el individuo. Si el paciente sigue con hemorragia continua o considerable, hasta en ese momento ya pensamos en transfundirle paquetes globulares. Y hasta más adelante, la utilización de plasma fresco, si existe alguna evidencia de coagulopatía después de la transfusión de paquetes globulares. Y por último, el uso de plaquetas. Vamos a ver a través del tiempo cómo se ha comprobado que esto solo provoca más daño. Y para eso tenemos que tener un enfoque molecular de la hemorragia. Detrás de ese escenario de sangrado existen intensos cambios en cada célula. Entonces, tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. En principio, el paciente tiene trauma severo y pierde sangre, está perdiendo capacidad de perfusión tisular, está perdiendo factores de coagulación, está perdiendo capacidad de transporte de oxígeno y está perdiendo coloides intravasculares, no solamente líquido y sales. Ese es el primer golpe que se da precisamente por el propio traumatismo. Sin embargo, nosotros golpeamos también al paciente con la administración de fluidos, con la exposición de cavidades y con la transfusión solamente de paquetes globulares, dejando atrás el plasma y las plaquetas. Eso le provoca al individuo un segundo golpe a su fisiología y perpetúa lo que no quisiéramos ver en el quirófano, que es la tríada mortal: acidosis, hipotermia y coagulopatía, que al final de cuentas van a matar a nuestro paciente. Existen alteraciones en cada célula de ese individuo que está en choque hemorrágico. Existe una respuesta inflamatoria y hay cambios no solo en la gran circulación, sino que en la microcirculación. Y tempranamente, desde los primeros minutos del trauma, empiezan los cambios de coagulopatía. Entonces, esto es lo que sucede: el paciente sangra, hipoperfusión tisular, nosotros lo resucitamos con cristaloides, le provocamos un daño por reperfusión, esto nos provoca una respuesta inflamatoria con la producción de radicales libres, desacoplo mitocondrial, activación de peroxisomas y agentes oxidativos. Tenemos que tener en mente, aunque no estemos viendo macroscópicamente, pero ya sabemos que este individuo que ha sangrado intensamente tiene cambios en cada célula y al final de cuentas se da lo que no quisiéramos, que es la muerte celular no programada.
Decíamos la triada letal de la muerte. ¿Qué pasa? El paciente sangra masivamente, entonces pierde temperatura. Se cambia el metabolismo aeróbico hacia anaeróbico y el individuo se torna completamente acidótico, además de que le estamos transfundiendo solución salina y estamos cambiando su pH. ¿Y qué es lo que pasa? La hipotermia y la acidosis van a hacer que el individuo simple y sencillamente no coagule. Y entonces con esta coagulopatía el individuo va a sangrar más. Y si sangra más, va a tener más hipotermia, va a tener más acidosis. Y así se cierra este famoso triángulo de la muerte, la triada letal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente todo este disparo inflamatorio y todos estos cambios, la causa fue la hemorragia. ¿Cómo tratamos? Desde 1918 el doctor Cannon nos ilustró cómo debía hacerse. Sin embargo, parece que a pesar del tiempo, no hemos aprendido la lección y se siguen utilizando mal los conceptos. El doctor Cannon nos ilustró que primero debe de hacerse el control del sangrado antes que la resucitación. Y con esto, teniéndolo en mente, es el pilar del manejo para el paciente críticamente traumatizado que está sangrando intensamente. Porque si no, es como un chorro abierto. Hagamos de cuenta que el individuo tiene una hemorragia, así como ese corazón o como una vena cava, por ejemplo, y por el otro lado le estamos transfundiendo 2 litros de solución. Eso simplemente va a dar vuelta y va a salir, no nos sirve. Por eso viene el concepto de la hipotensión permisiva. Antes, nuestro objetivo era tener al paciente 160, 120, 80 para poderlo llevar a quirófano. Esto ha cambiado completamente. Hoy nosotros dejamos que el paciente tenga baja presión, porque si lo resucitamos agresivamente, se va a perpetuar el círculo del sangrado. Entonces, lo primero es el control de la hemorragia. Es el objetivo más importante y reduce las consecuencias de la inflamación y la resucitación. Pasemos a discutir, ya teniendo el control de la hemorragia, pasamos a la resucitación. Y fíjense que si se hace mal la resucitación, como dijimos, vamos a dar ese segundo golpe. Y una resucitación solamente con fluidos agresivos en sangrado masivo, hago la acotación, va a provocar hipotermia, desórdenes ácido-base, vasodilatación de los sitios lesionados, desalojo del trombo fresco, respuesta inflamatoria, dilución de los pocos factores de coagulación que se han consumido, síndrome compartimental y un efecto negativo en el sistema inmune, hígado y pulmón. Por supuesto que no con intención, pero nosotros estamos provocando todo eso si utilizamos una estrategia inadecuada. Esto es lo que nos enseñan en el curso del ATLS, el Advanced Trauma Life Support, muy conocido curso que tiene muchas directrices que son basadas en evidencia, pero el ATLS no ha cambiado sus preceptos aún. Después ahorita andamos por la 8ª edición. Fíjense que el ATLS nos enseña que el paciente con diagnóstico de trauma que está sangrando, se le deben de meter 2000 de cristaloides de inicio. Después llevarlo a cirugía y si sigue sangrando, la administración de paquetes globulares. Si sigue sangrando, entonces le metemos plasma fresco congelado y más adelante plaquetas si es necesario. Se ha visto a través de los estudios que esta estrategia solo establece el círculo vicioso de la coagulopatía en trauma y activa la respuesta inflamatoria y cierra ese círculo vicioso de la triada. Los conflictos bélicos son situaciones no deseadas, ¿verdad? Son situaciones críticas que tienen un intenso impacto social, económico, psicológico, y todo es negativo. Quizá lo único rescatable de los conflictos bélicos es que nos han enriquecido porque se han hecho estudios, porque se concentra una gran cantidad de heridos, y entonces de ahí han salido directrices y han salido luces y evolución a través de la experimentación en los conflictos bélicos. Y nos referimos precisamente al conflicto de Vietnam, en el cual la estrategia era la resucitación agresiva. En ese momento, el utilizar el 3-1. Es decir, si su paciente sangró 1 litro, tiene que reponer 3 litros con solución salina.
Utilizando esta estrategia, por supuesto que la curva de mortalidad se triplicó, y ahí fue precisamente donde nació el concepto del pulmón de Danan, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, o SIRA, y la acidosis hiperclorémica. Por eso, esta estrategia se abandonó y se vio que era mejor utilizar el Harman, el lactato de Ringer, para evitar la acidosis hiperclorémica. Y se cambió del 3:1 a 2 litros estándar. Y eso sigue estando en el ATLS, pero ya vamos a ver que esto no es todavía la mejor estrategia. Esto es una radiografía de un paciente resucitado agresivamente, y ya lo tenemos con un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces se trató de cambiar la estrategia a través del tiempo y se trató de experimentar con el uso de coloides. Lamentablemente tuvimos un respiro y tuvimos la esperanza de que habíamos encontrado la mejor opción utilizando coloides, pero este debate de la literatura nos ilustra que eso no es cierto. 65 ensayos elegibles, esto sí es medicina basada en evidencia de calidad 1A, demostraron que es lo mismo resucitar con cristaloides y coloides, con la desventaja que hay un poquito de mayor mortalidad utilizando coloides y son mucho más caros. De tal forma que esta estrategia también se abandonó y se pasó con la experimentación de soluciones hipertónicas más coloides. También tuvo que detenerse el estudio experimental en los pacientes porque se vieron que la curva de mortalidad se incrementaba. Nuevamente nos referimos al último conflicto bélico en el Golfo Pérsico. El ejército de Estados Unidos, como siempre, metido donde no tiene que estar, muy lejos en el Golfo Pérsico. Y entonces, a la luz de estos nuevos estudios, un genio de la transfusión, que es el doctor John Holcomb, que les puedo decir que el 80% de la literatura actual de transfusión en trauma se refiere a los artículos del doctor Holcomb. Él se fue al conflicto bélico y entonces, a través de esta experiencia en el campo de batalla, empezó a utilizar la transfusión hemostática y se cambió el paradigma de la recomendación del ATLS y se empezó con la resucitación en control de daños, que esto es lo que descubrió Holcomb. ¿Qué es la resucitación en control de daños? Empieza el ABCDE y la hipotensión permisiva. No queremos resucitar al individuo a forzarlo a tener 120/80 mientras no tengamos el control activo del sangrado. Con limitación de cristaloides, 200, 300 ese de inicio. Y eso sí, una transfusión hemostática temprana, corrección quirúrgica de la causa y el control precisamente de la tríada letal. Esto se basa en que el individuo, como decíamos, no solo está perdiendo líquidos, hay que darle al paciente lo que ha perdido. Él ha perdido volumen, ha perdido transportadores de oxígeno, ha perdido factores de coagulación, ha perdido fibrinógeno y plaquetas. Entonces le tenemos que reponer todo esto. Tenemos que darle herramientas para restaurar la perfusión, asegurar la oxigenación, evitar y tratar la coagulopatía inducida por trauma. Eso es el concepto de transfusión hemostática. ¿Y qué es transfusión hemostática? Pues es esta estrategia en la cual usted va a transfundir al individuo tempranamente, ya no con esos 2 litros de cristaloides, sino que con plasma fresco. Por cada unidad de células empacadas le tiene que pasar una de plasma fresco congelado. Cantidad de reportes de la literatura que soportan esta evidencia y está comprobado sin dudas que esto es lo mejor para el paciente que está sangrando masivamente. Algunos ejemplos de la literatura: esto se empezó a utilizar en guerra y después se transpoló a través de los estudios del doctor Juan Carlos Duquesne, que es miembro también de la Sociedad Panamericana de Trauma, y él empezó a utilizar la estrategia de Holcomb en trauma civil. Y ya le agregaron las plaquetas junto con el plasma, a razón de 1:1:1. Hacía falta un estudio prospectivo porque todos estos reportes eran retrospectivos y no eran ensayos aleatorios. Necesitábamos una calidad de evidencia fuerte, pero ya se tiene a través de este estudio, PROMPT.
que está publicado, si quieren profundizar, en esta revista, y fue un estudio prospectivo de 10 centros de trauma con 1.245 casos, en el cual se hizo un análisis multivariado y en el cual se vio disminución de la mortalidad en 6 horas, y los pacientes que reciben tempranamente plasma, plaquetas en proporción de 1:1:1 o cercanas, tienen mejor sobrevida. Y más adelante tenemos este estudio que está publicado este año en la revista JAMA, que es el estudio PRO-RR, en la cual se randomizaron 680 pacientes, a los cuales se les utilizó 1:1 contra 1:1:2, porque había un poquito de discusión cuál era exactamente la dosis. Y bueno, definitivamente la balanza se inclina a menores tasas de mortalidad utilizando 1:1:1. Menor mortalidad a los 30 días, menor síndrome de exsanguinación, y todo es beneficio si utilizamos esta estrategia. Esa transfusión de una unidad de sangre, células empacadas, una de plaquetas y una de plasma, es lo que estamos metiendo al paciente, es sangre reconstituida. Y por eso el doctor John Holcomb, en otro de sus brazos de estudio, regresó otra vez el péndulo. Así es la medicina, un péndulo. Son en cierto momento modas. Cuando se empezó la estrategia de las transfusiones, se empezó con sangre completa. Después se satanizó. Y hoy por hoy en ningún lado se utiliza sangre completa. No va a conseguir sangre completa fresca. Esto cambió a través de los estudios del doctor Holcomb, porque lo que estamos transfundiendo con el 1:1:1 es sangre completa fresca. Lo que pasa es que es una estrategia dificultosa, tiene una logística difícil, porque la sangre completa fresca no se puede guardar más allá de las 72 horas y si no se usa se pierde. Pero es probablemente el futuro de la transfusión hemostática sea con sangre completa fresca. Entonces la transfusión masiva debe tener un adecuado balance, el rápido reconocimiento de la necesidad de la transfusión, ordenar los adecuados derivados en proporción, hay que saber cuándo y en qué momento, y siempre el trabajo en equipo, anestesiólogos, cirujanos, intensivistas. Productos disponibles en el banco, aquí sí cogíamos nosotros, y es importante hacer educación en salud para que enriquezcamos nuestros bancos de sangre y podamos responder a las demandas de los individuos críticamente enfermos. Claro, la transfusión masiva es solo para el que está sangrando masivamente. Si usted utiliza transfusión masiva en un individuo que no lo necesita, le va a provocar intensos cambios fisiológicos y no es bueno. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién le vamos a transfundir masivamente? Y utilizamos, en este estudio del doctor Carlos Ordóñez, también de la Sociedad Panamericana de Trauma, él demostró que esta es una guía, el ABCD. Si el paciente tiene un déficit de base mayor a -8, si tiene un sangrado inicial de 1500 o tiene una temperatura menor de 35 grados o un daño orgánico en esta clasificación NIS mayor a 35, ese individuo debe recibir transfusión hemostática. Por supuesto, además de la transfusión hemostática, existen algunos tratamientos muy beneficiosos coadyuvantes en el paciente con sangrado. De estos múltiples fármacos, factor 7 activado, concentrado de complejos de protrombina, antifibrinolíticos, el que sí no tiene discusión y tendríamos que tenerlo en armamental en nuestras urgencias, es el ácido tranexámico. A través del estudio publicado en Lancet, se demostró con un estudio randomizado de 20,000 pacientes que si usted le transfundía 3 unidades de ácido tranexámico iba a sobrevivir mejor, iban a requerir menos unidades de sangre. En resumen, el control efectivo y temprano de la hemorragia es la principal herramienta en el manejo del choque hemorrágico. Ya pudimos ver que la administración del volumen antes del control del sangrado no es adecuado. La resucitación agresiva solamente con cristaloides va a provocar mayor daño que beneficio. Y en sangrado masivo, la filosofía debe ser reponer lo que se está perdiendo. Y la evidencia de la literatura actual soporta el uso de protocolos de transfusión hemostática tempranamente. Muchas gracias.